Hola, soy Efraín López, soy médico del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Bienvenidos al taller de hoy, el impacto ambiental y en la salud de los metales pesados. Este taller tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Durante mi intervención podéis ir dejando vuestras preguntas clicando en el icono de interrogación que aparecerá en vuestras pantallas. Al final del taller dedicaremos algunos minutos para resolver algunas de ellas. Los metales pesados son elementos químicos que generan daños en la salud humana. La toxicidad involucra muchas alteraciones a nivel renal, daños cerebrales y también aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer. Esta toxicidad está debida básicamente o primordialmente a el tipo de metal pesado, a la dosis y a la duración de la exposición a la que está la persona expuesta. Pero los efectos de estos metales pesados en la salud están condicionados básicamente por la edad, el sexo y también por la condición de salud previa que tenga la persona expuesta. Así que comenzamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a tratar varios puntos relacionados con este tema. Primero vamos a resolver la pregunta de qué son los metales pesados. Vamos a ver cuáles son las principales fuentes de exposición a nivel global. Vamos a ver los efectos que tienen los metales pesados en el cuerpo humano. ¿Cuáles serían las exposiciones que nosotros tendríamos día a día? ¿En dónde estamos nosotros expuestos? Y cómo vamos a determinar la presencia de los metales pesados en nuestro cuerpo. Existen unas regulaciones que debemos conocer y unas estrategias que son de una magnitud comunitaria, de un complejo comunitario para poderlas mitigar. También vamos a hablar de las medidas preventivas. ¿Qué son entonces los metales pesados? Realmente no existe una clasificación dentro de la tabla periódica que nos diga los metales pesados son, según la localización en la tabla periódica, estos, ¿no? Pero todos tienen en su mayoría una cosa en común y es que tienen una alta densidad, un peso atómico alto y una toxicidad definitivamente potencial para los organismos vivos. Estos elementos químicos también al tener esa elevada densidad y además que tienen la capacidad de concentrarse en el medio ambiente y pueden concentrarse en los organismos vivos, pues tienen un efecto importante sobre la salud y sobre el ambiente. Allí también clasificamos otros elementos químicos tóxicos que son más ligeros y que están, por ejemplo, el berilio y también el aluminio. Ahí también metemos algunos otros que son, por ejemplo, minimetales como son el arsénico. Estos elementos realmente, como son tan variados, decimos que tienen algunas características que pueden ser en común, pero hay otros que difieren un poco por su densidad y demás. Preferimos utilizar también el término alternativo de metales tóxicos para poderlos englobar a todos ellos. ¿Cuáles son algunos de ellos? Pues tenemos el plomo, el mercurio, el cadmio, el arsénico, el bario, el níquel, el cromo, el zinc, el talio, el cobre, entre otros. ¿Cuáles son las principales fuentes de exposición a los metales pesados? Los metales pesados generalmente ingresan a nuestro organismo por las siguientes vías. Uno, por inhalación de partículas que se encuentran suspendidas en el aire y que están lógicamente contaminadas con los metales. Por vapores, cuando se hace combustión de algunos elementos que los contienen y podemos nosotros inhalarlo y por vía aérea. La ingesta de alimentos y de agua contaminados y también por absorción dérmica. Vamos a analizar punto por punto. En la contaminación ambiental, la industria, la minería, algunas actividades agrícolas vierten estos productos al ambiente, contaminando el aire, el agua y el suelo. En algunas ocasiones, en la contaminación ambiental también entra en juego la contaminación vehicular y también está allí todo lo que es la quema de
combustibles fósiles. Es muy importante tener en cuenta esto porque esa contaminación ambiental del suelo nos lleva también al segundo punto, que es alimentos contaminados. No solamente alimentos, sino también bebidas contaminadas. ¿Por qué? Porque esas actividades agrícolas que de pronto conllevan un riesgo y que tienen inmerso dentro de su proceso el uso de metales pesados, contaminan el suelo y van las plantas a absorber, o estos alimentos absorben desde el suelo estos elementos pesados que harían parte luego de los alimentos que nosotros vamos a consumir. Hay algunos productos de consumo que son bastante frecuentes, como son, por ejemplo, el uso de cosméticos, el uso de juguetes, la utilización de algunos elementos electrónicos. Tenemos también dentro de esto utensilios de cocina que están hechos con elementos de metales pesados. Y un uso crónico de ellos puede, según la exposición que nosotros tengamos, pues ir absorbiéndose lentamente dependiendo de su uso. Ahora aclararemos un poco más en otro punto más adelante sobre todo lo que tiene que ver con los utensilios de cocina. En la exposición ocupacional es muy importante porque existen algunas industrias, como por ejemplo la minería, la producción de energía, y existen también en lo que tiene que ver con las industrias que utilizan la combustión de todo lo que son combustibles fósiles para la contaminación ambiental, y estos trabajadores y la industria química que utiliza estos elementos se tendrían que proteger de una manera muy especial porque al estar ellos expuestos de manera crónica pues van a tener todas las enfermedades derivadas de su exposición. Tenemos más adelante, vamos a ver, por ejemplo, los punto por punto de lo que hablamos anteriormente, cómo entran entonces. A nivel del sistema respiratorio, bien sea por gases, por vapores o por inhalación de partículas, entran al sistema respiratorio y son capaces de afectarnos desde un punto de vista directo en la parte pulmonar y bronquial, y es así como, por ejemplo, algunos elementos como el mercurio y el plomo son capaces de generarnos, inducirnos enfermedades pulmonares crónicas, y el cadmio desarrollar cáncer, por ejemplo. A nivel del sistema digestivo, la ingesta de alimentos o la contaminación de algunos elementos que nosotros estamos manipulando constantemente y que después pasamos a la parte digestiva con nuestras propias manos, va a generarnos problemas importantes, y también son generadores de enfermedades crónicas y de muchas patologías, especialmente la inducción de cánceres específicos. A través de la piel, el contacto directo, hablábamos de que había una serie de elementos de uso común, como por ejemplo las joyas, que están hechas con metales pesados, que el uso crónico, pues también por contacto directo, hace que vayamos absorbiendo también estas sustancias en nuestro organismo. El problema está cuando ocurre la acumulación de estos metales pesados, porque tienen la tendencia a acumularse, como les decía, no solamente en el ambiente, sino en los organismos vivos, pues en nuestros tejidos también lo van haciendo. Y una vez que estos metales pesados han entrado a nuestro organismo, pues tienden a acumularse en esos tejidos como el cerebro, los riñones, el hígado y los pulmones. Dentro de los efectos que produce, los más significativos son los que vamos a mencionar a continuación. Son problemas de tipo neurológico, donde los efectos perjudiciales en el sistema nervioso, por ejemplo, en caso de los niños, ocasiona un retraso en el desarrollo del cerebro, es capaz de inducir un déficit cognitivo, en el desarrollo cognitivo, un déficit de atención y alteraciones del comportamiento. Son capaces de generar también una reducción importante en la plasticidad cerebral, lo que conlleva a déficit en el aprendizaje, y son los responsables de este trastorno de comportamiento de los niños. El aluminio, por ejemplo, cuando es consumido por los niños, tiene una gran afinidad por ir al cerebro y genera en los niños la hiperactividad. No quiere decir que todos los niños hiperactivos tengan concentraciones altas de aluminio en su cerebro, pero los niños que tienen exposición crónica al aluminio y que ingresa a su organismo, sea la vía que sea,
termina llegando al cerebro y el aluminio está asociado fuertemente a la aparición de hiperactividad en niños. Y en adultos mayores, esa acumulación de aluminio se ha visto asociada también en Alzheimer y en demencia senil. También hay que decir que no es que todos los Alzheimer y todas las demencias seniles sean inducidas por aluminio, pero es uno de los factores que está asociado y se encuentra cuando se hacen los análisis posteriores a un diagnóstico de que tienen niveles elevados de aluminio. Entonces, este tipo de elementos ocasionan daños importantes a nivel del sistema nervioso. A nivel del riñón, que es uno de los órganos que más podría afectar, igual que el hígado, algunos metales pesados, como por ejemplo el caso del cadmio, el plomo, el arsénico y el mercurio, pues van directamente a las células renales y hepáticas, dañando de manera bastante potente, con un daño crónico sostenido en las células, con lo cual la reversión de ese daño realmente es bastante complejo. Tenemos algunos otros efectos, pero ya a nivel cardiovascular. La exposición a metales pesados como el plomo y el cadmio, por ejemplo, son los que están más asociados a trastornos y problemas cardiovasculares. ¿Cuáles problemas serían? Pues básicamente serían los problemas de tipo hipertensión arterial, o sea, inducen el desarrollo de hipertensión arterial, también generan alteraciones a nivel de las coronarias, con lo cual podrían predisponer a problemas como infartos, y un desarrollo de trastornos del ritmo eléctrico, ocasionando arritmias. Entonces, a nivel cardiovascular está clarísimo que también pueden ocasionar grandes problemas. A nivel respiratorio decíamos que la inhalación de partículas, de vapores o de gases, especialmente el arsénico y el cadmio, puede dañar los pulmones con un riesgo bastante elevado de asma. Y el cromo específicamente se asocia con cáncer pulmonar. Otros como el cadmio, por ejemplo, se asocian a enfisema pulmonar, bronquitis y daños severos a nivel alveolar que conllevan una falla pulmonar. Existen cosas que pueden ser muy sutiles, que no son fáciles de identificar y que sin embargo tienen un gran impacto en la salud, como por ejemplo son las alteraciones a nivel del sistema endocrino. Los metales pesados se comportan como unos disruptores endocrinos, afectando no solamente la formación, o sea, el desarrollo de las hormonas, la síntesis de hormonas, sino también lo que es el metabolismo, su transporte, lo que es la excreción de las hormonas y luego la eliminación de las mismas. O sea, alteran todo el ciclo de las hormonas. Es así como algunas de ellas, algunos metales pesados son capaces de trastocar el funcionamiento de ciertas glándulas, ocasionando disfunciones, por ejemplo, a nivel de la producción de insulina, a nivel de las hormonas tiroideas y a nivel de los problemas de las hormonas también sexuales, con lo cual pueden haber disfunciones sexuales importantes también a raíz de la exposición crónica de los metales pesados. Hay una cosa que se ha descubierto cada vez con más fuerza y es las alteraciones a nivel del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque lo sobrecargan y provocan reacciones inflamatorias crónicas. Por ejemplo, a nivel cerebral, decíamos, es capaz de generar alteraciones importantes a varios niveles, porque ocasionan trastornos en la plasticidad cerebral, porque ocasionan alteraciones a nivel del desarrollo cerebral de los niños, etc. Y en las personas adultas pues pueden ocasionar por acúmulo también enfermedades neurodegenerativas. Pero todo esto, la base fundamental de esto es porque hay algunos elementos de estos que son capaces de depositarse y de dañar, digamos, el sistema inmune cerebral. Y también al activar el sistema inmunológico por una reacción de óxido nítrico, van a ocasionar un problema de aumento en la oxidación del metabolismo de las células, ocasionando no solamente envejecimiento prematuro, sino que también es potencial para el desarrollo de enfermedades de tipo inmunológica, como por ejemplo problemas articulares, musculares, en fin, un sinnúmero de patologías de tipo autoinmune. Hay una cosa más compleja y es que los metales pesados también tienen la particularidad de generar daños directamente sobre el ADN.
y ocasionan mutaciones. Algunas veces ocasionan alteraciones en el ADN como tipo translocaciones y inducen la formación de cánceres. Entonces está visto que efectivamente los metales pesados tienen diferentes niveles de acción, pero quizá de las más preocupantes a mediano y largo plazo es el daño a nivel del ADN, porque sí que lo dañan efectivamente. Tenemos de las exposiciones del día a día, de lo que hacemos comúnmente, pues la contaminación del aire en nuestras ciudades, con la contaminación vehicular, con toda la exposición que tenemos por los vertidos que hacen las industrias al aire, con todas las impurezas, gases y vapores, terminamos luego nosotros consumiendo sin darnos cuenta cantidades de manera, aunque sean pequeñas, pero sistemáticamente todos los días, que van acumulándose esas pequeñas porciones de metales pesados hasta que puedan ocasionarnos todas las alteraciones, como les decía, desde irrupción endocrina hasta el desarrollo de cánceres. Siempre hablamos de que la contaminación ambiental en las ciudades genera muchas enfermedades pulmonares y pensamos que es solamente por el humo, que es el CO2 el que está ahí, o el óxido nitroso que está generando la contaminación de los vehículos de las industrias, pero es que tenemos también una cantidad de partículas que están suspendidas en el aire por la producción, como les decía, industrial y por la contaminación vehicular, que van a generarnos problemas importantes. Entonces, en el día a día estamos expuestos a esto. Por lo tanto, es un punto importante a tratar y a seguir a futuro. Luego, el consumo, por ejemplo, de mariscos y de pescados está fuertemente asociado, sobre todo en aquellos depredadores mayores, es decir, aquellos peces o aquellos animales marinos que son los que consumen en la cadena alimentaria, son los últimos de la cadena, pues van a estar más expuestos a partículas de mercurio, y es así como el consumo aumentado de mariscos y de pescados nos puede llevar a una intoxicación también por mercurio. El uso de productos cosméticos, en esto hay que tener cierta precaución, porque si bien es cierto, en Europa tenemos una normativa muy exigente para evitar que en estos productos vengan metales pesados, el mercado libre hace que entren muchos productos y nosotros por costo, un esmalte para las uñas, un pinta uñas, por ejemplo, puede venir de qué sé yo qué país sin ninguna norma y lo compramos y resulta que eso trae plomo y nosotros estamos aplicándonos con frecuencia esto, que eso termina absorbiéndose y pasando a nuestro organismo. O sea que el uso de productos cosméticos que son de bastante frecuencia, tenemos que tener cuidado cuál es el origen, la fuente y leer muy bien las etiquetas para ver que realmente esté exento de esto, ¿no? Y al menos saber que son marcas serias y que están cumpliendo con la normatividad. Ahora viene un punto muy interesante, es el uso de utensilios de cocina en las vajillas, porque siempre se ha hablado, por ejemplo, se hablaba en la antigüedad de que los romanos habían tenido grandes problemas de salud inducidos por la tubería, que eran tubos de plomo, y el arrastrar el agua continuamente hacia el exhibido del plomo, que finalmente se lo bebían, y eso ocasionó grandes problemas a nivel neurológico, y que fue una de las causas para que los romanos tuvieran tantos problemas a ese nivel. Pero realmente no existen autopsias que pudieran darnos esa fiabilidad, es una sospecha solamente. Pero lo que sí sabemos es que los utensilios de cocina actuales, incluidos los producidos por acero inoxidable, también liberan partículas, porque el acero inoxidable tiene cadmio y tiene cromo. Y el uso de temperaturas muy altas puede hacer que desprenda esas partículas. Y nosotros todos los días estamos consumiendo alimentos preparados en diferentes vasijas, utensilios de cocina y vajillas, por ejemplo, esmaltadas o que tienen teflón, y que al rayarse o al deteriorarse esa capa de protección del teflón va soltando todos estos materiales pesados en los alimentos y nosotros todos los días estamos consumiéndolo, pues vamos a terminar también con una intoxicación crónica y con todas las enfermedades que conlleva la exposición a estos metales. Entonces hay que tener cuidado de qué utensilios son, tratar de promover el uso de utensilios de cocina que sean de alta calidad, porque entenderán que si estamos todos los días comiendo y preparando alimentos en un recipiente que nos está soltando metales pesados, pues es un problema serio. Inclusive algunas cerámicas, no digo que todas, pero algunas cerámicas contienen también
elementos como los metales pesados. Entonces tenemos que preguntar bien de qué están hechos. El hecho de que sea acero inoxidable no quiere decir que esté libre de problemas, porque ya les decía, el acero es la combinación, hay 5 tipos de aceros, y las combinaciones que tiene, aleaciones que hay del hierro con los demás son los que le dan las características de los diferentes tipos de aceros. Y algunas de ellas, yo diría que 3 o 4 casi de 5, son muy susceptibles a soltar partículas de metales pesados como el cadmio y el cromo. Entonces hay que saber qué tipo y qué calidad de elementos son los que tenemos nosotros en nuestra cocina. Ahora, con relación a la exposición ocupacional, pues esto es ya muy de cada profesión, cada uno de los grupos de trabajadores, de acuerdo a la valoración de riesgos de su puesto de trabajo, con los técnicos que se encargan de esta valoración, pues han de saber a qué están expuestos, pero en la industria es muy frecuente que esto ocurra, con lo cual tendrá que tomarse medidas preventivas. Ahora bien, una cosa es el trabajador bien protegido y otra cosa es la liberación que se hace al exterior. Por ejemplo, hay ciertas prácticas agrícolas con el uso de ciertos elementos que hacen los vertidos que se van finalmente a las aguas profundas y luego eso va para consumo humano y nosotros estamos por una contaminación directa, digámoslo así, por esos vertidos en las aguas vamos a terminar nosotros también consumiendo agua con metales pesados. Es así como la contaminación de agua potable se da con bastante frecuencia. Es indispensable el uso también de filtros especiales en aquellas zonas que conocemos que pudieran estar con el agua no tan bien estudiada. Afortunadamente, muchas ciudades que tenemos en España hacen un estudio muy riguroso de la calidad de agua y podemos estar tranquilos de que la calidad de agua en estas ciudades donde se hace estudio está bien. Pero habrán poblaciones donde no ocurra esto y tendremos que utilizar filtros que no solamente nos quiten la carga de la cal, que es lo que le daría la dureza al agua, sino que también tendremos que utilizar filtros especiales para la eliminación de metales pesados. ¿Por qué? Porque los metales pesados se encuentran en el suelo, en las rocas, y perfectamente pueden filtrarse hacia el agua. Y lo que es peor, en industrias como la minería o las explotaciones industriales, pues hacen que esas exposiciones sean mucho más grandes, ¿no? Más extensivas. Tenemos, para determinar la presencia de metales pesados tóxicos en nuestro cuerpo, pues análisis de sangre, de orina de heces, con pruebas específicas para cada metal y nos darían la cantidad de miligramos por litro que tendríamos nosotros en cualquiera de estas muestras de sangre, orina o heces para la determinación de una posible toxicidad. El cabello también se ha utilizado muchas veces para el estudio de los metales pesados, sobre todo en exposiciones crónicas. Hay una prueba específica para el mercurio que se llama la prueba de hidrargia, que es provocada, que se induce, digamos, para medir la intoxicación por mercurio. Hay una que es la challenge test con un agente quelante para diagnosticar por varios elementos de metales pesados como el plomo y también se usa para el mercurio. El test de Melissa es un test específico en sangre, se hace una extracción y lo que determina es la reacción alérgica frente a determinados agentes de metales pesados. Es decir, que la prueba anterior que decía, la prueba de hidrargia y la que es por la challenge test, se hacen bajo condiciones muy rigurosas porque pues, conllevan cierto riesgo y tienen que ser supervisadas siempre por un médico en un centro que permita la atención en caso de cualquier reacción que sea fuera de lo convencional, la reacción alérgica severa o que tenga algún efecto secundario indeseable. Las otras se hacen en laboratorios convencionales llevando a cabo en las muestras. El test o kit de detección de metales pesados también en fluidos se aplica en los laboratorios especializados. ¿Qué podemos hacer? Pues nosotros en Europa tenemos una regulación que limita los niveles de plomo y cadmio en determinados alimentos, incluidos especialmente los que van destinados a la alimentación infantil. Y la leche es uno de los elementos que más posibilidades tenga de contaminación por metales pesados. Entonces lo entenderán por el tema del consumo de los pastos, de pronto que pueden estar contaminados desde el suelo. Las vacas cuando se les trae la leche pasa directamente a la leche y nosotros la consumimos, o sea que es una cadena completa de contaminación. De ahí la importancia del concepto de que los metales pesados son muy graves para nosotros en la salud, pero también lo son para el ambiente.
Luego tenemos otro tipo de cosas como por ejemplo la necesidad de hacer monitoreo y análisis de metales pesados, que eso depende de que la exposición que tenga uno, por ejemplo a nivel industrial, y también para ciertos componentes básicos para la población, como es el seguimiento de los niveles en agua y también de los alimentos, como les decía, gracias a la regulación, por ejemplo, que tenemos de la Unión Europea. Una cosa muy importante en el comunitario es la concientización que debemos tener sobre los riesgos a la exposición de los metales pesados y la promoción hacia prácticas de un consumo responsable. Aquí la importancia de que tenemos que adoptar prácticas en ese consumo en la medida en que seamos capaces de identificar qué es lo que estamos consumiendo, de dónde viene la exigencia que tenemos que tener hacia la producción de los alimentos que sean seguros, que este desarrollo realmente sea en el concepto como se escribe sostenible, es decir, que no solamente sea solamente producir por producir, sino que sea realmente con calidad y que no nos afecte porque a futuro traería graves consecuencias, y fomentar la elección de productos que cumplan básicamente con los estándares de seguridad que se han establecido, y así de esta manera promovemos unas prácticas y forzamos a unas prácticas de producción y nosotros en un desarrollo y consumo sostenibles. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, entonces vamos a elegir alimentos seguros para prevenir esto, y aquí hay una cosa muy importante y es mirar muy bien las etiquetas, de dónde vienen, hacer un poco la trazabilidad de los productos y esto complementarlo con una alimentación saludable. Hay alimentos que son bastante importantes, por ejemplo el uso del cilantro, el apio, la cebolla, que ayudan a excretar los metales pesados. Eso no quiere decir que sea lo máximo y que nosotros tomando altos niveles de estos productos de cebolla y ahora vamos a consumir pues toneladas de apio y también de cilantro para limpiar nuestro cuerpo y ya vamos a quedar limpios. No, pero sí ayudan a que los metales pesados se vayan excretando más fácilmente. Ahora, si lo que queremos es que nos saquen de nuestro organismo todos los metales pesados, tendríamos que primero medir los niveles y si está en riesgo, entonces ahí sí tendríamos que hacer un procedimiento médico que no está exento de tener riesgos, como se llama la quelación. La quelación es la utilización de ciertos fármacos especiales que se hacen en un hospital para poder eliminarlos. Y lo que estamos diciendo es, vamos a tratar de tener una alimentación saludable exigiendo que estos alimentos sean seguros. Ahora, lo que les decía, el filtrado de agua es muy importante, la utilización de filtros específicos para metales pesados, unas prácticas de cocina segura. Nosotros tenemos que, cuando compramos elementos de cocina, tenemos que saber y preguntar realmente al productor de estos elementos cuáles son las recomendaciones y seguirlas. Es decir, si hay ciertos productos, por ejemplo, que usted compra una sartén con un teflón o en acero inoxidable y lo lleva a más de 200 grados de temperatura, va a dañar el producto, es decir, va a erosionar ese teflón, va a hacer que se desprendan partículas de los metales pesados de los cuales está conformado. Entonces, el uso de estos productos seguros de consumo a diario, también la revisión de etiquetas, lo que les decía, ¿no? Con relación no solamente a lo que es los cosméticos, los usos, inclusive la joyería misma, y algunas manipulaciones que nosotros accidentalmente podríamos hacer de ciertos elementos electrónicos que tienen sustancias que pueden ser tóxicas. Entonces esto se tiene que hacer en ambiente seguro y por profesionales que saben hacerlo. La recomendación es que si nosotros estamos, por ejemplo, en un ambiente de una cocina, pues que haya una ventilación adecuada para que todos los vapores y gases que puedan contener sustancias tóxicas pues se eliminen. Lo mismo ocurriría en las industrias, ¿no? Que deben tener sus extractores especiales con filtros que permitan tener un ambiente y un aire siempre limpio. Tenemos que informarnos básicamente sobre las fuentes de contaminación a las cuales nosotros estamos en nuestras ciudades, en nuestras poblaciones, informarnos de cuáles pueden ser esas fuentes de contaminación de metales pesados, elegir los alimentos seguros y que sean nutritivos, evitar a toda costa los productos de consumo que contengan metales pesados, eso incluye la joyería, promover prácticas de agricultura en el concepto de sostenible, que sean seguras, y apoyar la implementación de regulaciones y políticas que permitan la limitación
de esa liberación indiscriminada que se hace a nivel de la industria y de las prácticas agrícolas con la contaminación con algunas sustancias que tienen pues, metales pesados al medio ambiente. Así de que este es el momento para que tomemos unas decisiones informadas y adoptemos prácticas de un consumo en el cual nos permita un estilo de vida más seguros. Bien, hasta aquí el taller de hoy. Espero que os sea de utilidad y a continuación pasaremos a algunas preguntas. Primera pregunta, si se guarda la comida en la nevera en una olla de acero inoxidable, ¿pueden contaminar con algún metal pesado la comida? La pregunta es interesante por dos razones. Una, porque hemos hablado siempre de temperaturas altas que pueden liberar cadmio y níquel del acero inoxidable, porque está conformado de hierro. El níquel, dependiendo del tipo de acero, tendrá más o menos níquel, más o menos cromo. Pero lo cierto es que no solamente se da por el calor, también, por eso agradezco la pregunta, la utilización de ácidos o de vinagre, también en una cantidad alta y sostenida, hace que se liberen también el exhibiado de estos metales pesados, con lo cual el guardarlo en la nevera en sí no es que sea un problema, el problema estaría en qué contiene la olla en ese momento y si está con sustancias que sean ácidas o que produzcan ácidos o que contengan vinagre, pues más alta probabilidad es de que se desprendan estas sustancias. Pregunta, si el aluminio es tan perjudicial, ¿por qué se siguen los bricks de leche y latas de refresco? Esta pregunta es bastante interesante y muy buena. A ver, hay países europeos como Francia y Reino Unido que han prohibido el uso del aluminio para todo lo que es la alimentación. Es decir, han tomado medidas drásticas para esto. Entonces, yo creo que nosotros debemos también forzar un poco a que cada vez más entremos en la dinámica de otros países que han tomado estas medidas para evitarlo. Entonces, claro, estamos de acuerdo, no es bueno, no es sano que haya aluminio en estos productos, sobre todo en los recipientes, porque se irá desprendiendo poco a poco. Es como el plástico, ¿no? Que el agua que viene embotellada en plástico, pues lógicamente va soltando microplásticos y uno se los va consumiendo. Y aquí pasa lo mismo, son micropartículas que una vez vale, pero si es muy seguido, pues va a tener unos problemas. Entonces, esto debería regularse. En mi concepto, esto debería prohibirse, como lo han hecho en otros países. En el caso de desodorantes, ¿a partir de qué cantidad se considera dañino el aluminio? Bueno, aquí esta pregunta es más compleja porque realmente el aluminio, en el caso de los desodorantes, el riesgo real que existe ahí, el cual está asociado, en el cual se ha demostrado, es para el desarrollo de cáncer de mama. Con lo cual, si es posible, las mujeres traten de usar desodorantes que no contengan aluminio para evitar ese riesgo. Dice, ¿deberíamos no aplicarlo más de una vez al día? Pues sí, si tiene aluminio no se debería aplicar más de un día. Dice que los desodorantes de aluminio son difíciles de conseguir, pero bueno, sí, se pueden conseguir. Dice, ¿cómo saber cuándo hay que dejar de utilizar una cazuela, por ejemplo, para que no suelte metales pesados? Una vez pierda las características físicas, por las cuales se compró, como es tener el teflón intacto, el momento en que se raye, ya hay que cambiarlo, porque ya a partir de ese momento empieza a desprender micropartículas de metales pesados. Entonces, cualquier alteración en la superficie de un recipiente de cocina ya alteraría y ya empezaría a desprender estas partículas. ¿El papel del aluminio también es contaminante? Sí, también es contaminante. Si nosotros estamos usando todo el tiempo papel aluminio, pues esto pasaría las partículas a la comida y nosotros, de alguna manera, como les decía, con el plástico son micropartículas que, bueno, una vez, 2 veces vale, pero si es todos los días contaminando, pues lógicamente es un problema serio. Dice, ¿los trabajadores de una refinería de petróleo estarían especialmente expuestos a respirar metales pesados? Sí, todo lo que es la industria petroquímica produce, sobre todo en la combustión de combustibles fósiles, tiene altísima probabilidad de exposición a metales pesados.
Depende qué fase, en dónde se encuentre la persona trabajando. Asimismo, se hace una evaluación de riesgos laborales que lo harán los técnicos con mediciones ambientales y utilizarán o recomendarán las protecciones para cada trabajador dependiendo del área donde esté. Pero sí, tiene que hacerse una protección muy estricta. Una más. ¿El tabaco o los vapeadores también son fuente de contaminación de metales? Sí, porque el humo del tabaco tiene cadmio, tiene otros elementos de metales pesados. Recuerden que son 4.000 sustancias químicas que se encuentran en el humo de tabaco. El problema de la adicción la da la nicotina, pero el daño que ocasiona el organismo es todo lo que contiene el tabaco. Los vapeadores, pues, depende de las sustancias que venga incluida en la mezcla. Entonces, inclusive, de hecho, hay algunos riesgos importantes de cáncer pulmonar en vapeadores cuando se mezclan cosas. Antiguamente nosotros siempre hablábamos de que los antioxidantes son la maravilla y nos van a prevenir todas las enfermedades cancerígenas porque los antioxidantes para arriba y para abajo. Y resulta que sabemos hoy en día que ciertos elementos antioxidantes, como por ejemplo la vitamina E, lo que hacen es acelerar el cáncer. De hecho, hay estudios donde se ha demostrado que la utilización de vitamina E en pacientes que fuman desarrollan más rápido el cáncer pulmonar. Pues hay algunos vapeadores que utilizan vitaminas y saborizantes que tienen sustancias que son un problema. Entonces, el problema del vapeador no solamente es la nicotina, pasa lo mismo que con el tabaco, sino es todo lo que va combinado para esto, para que sepa mejor, para que la gente se enganche más, pues tiene más sustancias químicas que pueden ser peligrosas. Bien, hemos llegado al final. Muchas gracias por vuestra atención y participación. Tras el taller os lanzaremos una pequeña encuesta de satisfacción. Por favor, dedicad solo unos minutos a responderla, ya que vuestra opinión nos importa y nos ayuda a mejorar. Sentimos no poder dar respuesta a todas vuestras preguntas. Si queréis ampliar información o tratar otros temas conmigo, podéis coger cita a través de la aplicación de Mis Sanitas en la pestaña Programas de Salud, Programa Preventivo. Recuerda, soy Efraín López y también tenéis a vuestra disposición la videoconsulta y podéis coger cita directamente. Además, podéis también pedir citas con otras especialidades de nuestro servicio de promoción de la salud de Sanitas, como por ejemplo actividad física, psicología, maternidad o salud infantil. Un saludo, feliz día.